¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta unidad número 1 del taller de periodismo. El tema principal es introducción al periodismo y su evolución, cómo ha evolucionado a través de los años. Pero también por acá les dejo los temas que vamos a ir viendo durante esta unidad. Recordemos que el periodismo en su forma más básica es el arte de informar. Su historia comienza con la invención de la imprenta en el siglo XV. Recordemos que anteriormente a esta fecha, a este siglo, no había como tal un periódico, no existían los periódicos. Entonces, gracias a esto, fue y permitió la circulación masiva de la información. Desde entonces, el periodismo ha evolucionado en cantidad. En el avance de la tecnología también no nos podemos quedar atrás porque primero fueron los periódicos impresos, ya los que conocemos, luego pasamos a lo que es radio. En radio ya empezamos a escuchar a los locutores que nos dan las noticias, ¿no? Como por ejemplo aquí en San Cristóbal tenemos a varios locutores en radio, que por ejemplo la más famosa aquí es la WM, ¿sale? Este, Posterior a eso, ¿qué suele suceder? Empiezan con la invención de la televisión. Que aquí abro un paréntesis para recomendarles un documental sobre la historia detrás de Televisa. Este documental lo pueden encontrar en YouTube como La historia detrás de Televisa, Emilio Azcárraga. Que recordemos que Emilio Azcárraga fue el propietario y fundador de esta televisora. ¿Sale? Posteriormente, ahora ya tenemos una herramienta más práctica, más fácil de manejar y llevar a todos lados, como lo es nuestros teléfonos móviles. ¿Sale? Nuestros teléfonos móviles son los que nos permiten ya entrar a las redes sociales, a grupos de información, como lo son, por ejemplo, aquí en San Cristóbal tenemos Entérate Coleto, tenemos Entérate Chiapas, La Roja Coleta, tenemos diversos grupos de información, ¿sale? Entonces, estas personas se dedican a el periodismo. El periodismo es una parte fundamental en nuestro día a día. Existen tipos de periodismo, cada uno con un enfoque diferente. Como por ejemplo, tenemos el periodismo informativo. ¿Este qué es? Este se enfoca de manera clara y objetiva para dar a conocer una noticia. ¿Sale? Posteriormente vamos a hablar de las 5W o las 5 famosas preguntas que debemos de hacer para crear una buena noticia. El periodismo interpretativo, que es el segundo. Aquí el periodista no solo transmite los hechos, sino que también su interpretación o un análisis ayudando a la audiencia a comprender las razones de esos hechos. ¿Sale? Ahora nos vamos con el punto número 3 o el tercer tipo, que es el periodismo de investigación. Este es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque se dedica a investigar a fondo de un tema o una situación. Como por ejemplo, sabemos que una noticia periodística informativa, por ejemplo, un hallazgo en las pirámides de Chetumal, le pongamos, este, o de Teotihuacán, mejor, un hallazgo ahí, perfecto. Ya está la noticia, fue algo muy bonito, sensacional, etcétera, ¿no? Ahora, investigamos, vamos a ir a hablar un poquito del periodismo de investigación. Vamos a recorrer, ok, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron para descubrir esto? ¿Qué van a hacer las personas encargadas de este tipo de eventos con las reliquias que encontraron? Este es el periodismo de investigación, ¿sale? Estos son algunos nada más de los tipos de periodismo. Hay muchísimos, desde luego hay muchísimos. Como por ejemplo el deportivo, un gran
conductor o un gran periodista, perdón, del deporte es el famoso Perro Bermúdez. El Perro Bermúdez, ¿de qué nos va a hablar? Cuando transmitía un partido de fútbol, o sea, lo hacía con un gran amor a su profesión, que te transmitía, por ejemplo, cuando alguien sacaba un gol, metía un gol, o sea, hasta lo sentías, ¿no? Entonces, eso es un tipo de periodismo, ¿sale? El deportivo, también está el cultural y el de entretenimiento. Tenemos que tener principios éticos, desde luego. ¿Por qué? Porque en cualquier trabajo debemos de tener principios éticos. La ética profesional ante todo. ¿Sale? Eh, en primer lugar, debemos de ser objetivos con nuestra noticia. ¿Sale? El objetivo a una noticia para transmitir debe de ser las mejores. ¿Sale? Debe de ser imparcial y no dejar que sus opiniones personales influyan en la información que se transmite, ya que si dejamos que esto pase, ya no va a ser una noticia verídica, sino que va a ser algo engañoso. Como por ejemplo, si vamos a si leemos una noticia sobre un choque, ok, el periodista dice, no, es que yo creo que chocó porque venía en estado alcohólico, ok, y esa persona en ningún momento bebió, solo perdió el control, tal vez los frenos de su carro no le funcionaron y por eso se fue a chocar. Eso ya no es objetivo, o ya con esa parte ya no tenemos principios ni nada, entonces perdemos totalmente la credibilidad. Como segundo punto o como segundo principio ético es la imparcialidad. Es fundamental presentar los hechos de manera equilibrada, sin sesgos hacia un lado o al otro. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, no sé, de igual manera, un choque de dos carros. Ah, pero aquel es mi amigo. Entonces, voy a decir que el que tuvo la culpa fue el otro, ¿sale? Porque a mi amigo se va a ver afectado y no es así, ¿sale? Como tercer punto tenemos la veracidad. La información debe de ser precisa, comprobada y respaldada por hechos, ¿sale? Una noticia, como les digo, debe de contarse con toda la verdad. No puede ser sacada de otro lado, porque si no, ya ahí totalmente ya no somos unos periodistas formales, profesionales. Nos vamos a ir con técnicas de redacción y la noticia. ¿Sale? Una noticia debe tener una estructura clara que permita al lector entender rápidamente la información. ¿Sale? Como todos sabemos, una noticia, por ejemplo, en un periódico, debe de llevar el título. El título es parte fundamental. ¿Por qué? Porque debe ser llamativo y resumir el contenido de la noticia. Volvemos a la noticia de un choque. Gran choque. Vamos a hacer algo aparatoso, aunque sea algo poquito, ¿sale? Pero con ese título vamos a llamar la atención. Y en mercadotecnia sabemos que esta parte se le llama persuasión. Es lo primero que va a leer nuestro consumidor de las noticias, ¿sale? Posteriormente nos vamos al subtítulo. El subtítulo ofrece más detalles sobre la noticia, complementando el título, ¿va? Entonces debe de ser también muy importante lo que vamos a escribir para que se pueda quedar a la entrada. La entrada es la parte fundamental y más importante de la noticia. ¿Por qué? Porque debe de responder a preguntas claves en los primeros 50 caracteres. Recordemos que de igual manera, si en un video, después de los 6 segundos no se interesó en nuestro consumidor, adiós. Perdimos la atención completa de esta persona y ya no nos va a hacer caso. Entonces así es la noticia o la entrada, o como muchos lo conocen, el lead. ¿Sale? Recordemos que debe de ser los primeros 30 a 50 caracteres, ¿sale? Para poder captar la atención de nuestro lector. Y el cuerpo.
El cuerpo de la noticia expande los detalles, proporcionando un contexto y antecedentes. Todo esto se tiene que ordenar en base a importancia, ¿sale? Y para crear como tal una noticia debemos de saber que tenemos que usar la parte de las 5W. ¿Qué son las 5W? En la redacción de una noticia se deben de responder las 5W, lo que les decía al principio. Son preguntas que son muy importantes, como por ejemplo, ¿qué, quién, cuándo, dónde y por qué? Muchos también utilizan el cómo. ¿Qué sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿qué? Un accidente de tráfico. A mí me gustan mucho los choques, no sé por qué, tal vez no me dejaron subir a los carritos chocones, pero esta parte les voy a poner un ejemplo, ¿sale? ¿Qué pasó? Un accidente de tráfico. ¿Quién? Un conductor y su pasajero, su esposa, ¿sale? ¿Dónde? En la calle, no sé, Miguel Alemán, perdón, cerca de la Universidad José Vasconcelos. ¿Por qué? Porque el conductor perdió el control debido a las malas condiciones climáticas, como el vehículo derrapó en la carretera mojada, ¿sale? Entonces ahí ya estoy respondiendo las preguntas o las 5 Ws, ¿sale? Algunos periodistas también utilizan el cómo sucedió. Es muy importante saber esto, ¿sale? Y pues ahora sí que fue un gusto para mí estar con ustedes y presentarles esta cápsula en la cual van a saber cómo redactar una noticia. Con las 5W es más que suficiente para que ustedes puedan redactar, ¿sale? Bueno, nos vemos hasta la próxima. Recuerden, soy el maestro Alfredo Daniel Hernández Reyes y un gusto para mí estar aquí con ustedes.